La mayoría de APIs REST que existen por la web se fundamentan en web services, los cuales devuelven datos en un formato llamado JSON o JavaScript Object Notation, ya que en muchos modos es más simple y mucho más eficiente que el XML o que el CSV. Vamos a ver en este caso cómo leer datos de un fichero tipo JSON. Vamos a crear, como siempre, un nuevo fichero, un nuevo script, y en este caso lo vamos a llamar 03 análisis JSON, ¿vale? Análisis JSON, JSON, y deciros que R proporciona diferentes paquetes para poder leer datos de tipo JSON, pero sin embargo existe un paquete que simplifica bastante las cosas y nos lo pone en bandeja de plata. Es el paquete llamado JSON Lite, todo junto, ¿de acuerdo? Ya os dije en la clase anterior que para instalar un paquete se utiliza la sentencia install.package y en formato string, es decir, entre comillas dobles, el nombre del paquete, en mi caso JSON Lite, ¿de acuerdo? JSON Lite. Command Enter para compilar e instalar dicho paquete. Y ya está. Y para cargarlo, recordad, lo primero hay que cargar la librería haciendo uso de la sentencia library y en este caso el nombre del paquete sin comillas, ¿de acuerdo? JSON Lite. Perfecto, entonces ya estamos a punto para utilizar la librería. En este caso vamos a hacer uso de dos ficheros de datos, de dos ficheros tipo JSON, que son el de los estudiantes. A ver si lo encuentro aquí. Students.json y student-courses.json. Vamos a procesar estos dos ficheros JSON. De modo que lo que voy a hacer es crear un objeto dat.1 para el primer tipo de datos y lo que voy a hacer es cargar el de estudiantes utilizando la función from.json, ¿vale? From.json es la función encargada de cargar directamente los datos de un fichero de esta extensión. Entonces, como siempre, indicamos entre comillas de string cómo localizar dicho fichero, en este caso asciendo, y en la carpeta data tema 1 podemos encontrar nuestro students.json, lo cargamos, no tenemos necesidad de añadir ningún parámetro adicional, simplemente lo cargamos, perfecto, ahí está, dat.1, ¿vale? Vamos a echarle un pequeño vistazo, perfecto, parece que lo ha podido cargar bien, y voy a ese mismo objeto dat le voy a añadir una segunda extensión, dat.2, y lo que voy a hacer es cargar el otro JSON, from JSON, e indicaré el nombre del otro fichero JSON, barra para extender un nivel, y de nuevo data barra tema 1 barra, en este caso students-courses.json. Perfecto. Si os preguntáis qué estructura tiene un JSON internamente, vamos a abrirlo. Uy, no tengo aquí el fichero. ¿Dónde estás? Aquí. Students.json, voy a abriroslo en Coda para que lo veáis mejor. Fijaros la estructura interna del JSON, ¿de acuerdo? La estructura interna es parecida a la de un XML en el sentido en que se sigue indicando con etiquetas y varios niveles de profundidad el acceso a cada uno de los datos. Sin embargo, veis que difiere en el sentido en que pues, la sintaxis es mucho más breve y fijaros como, por ejemplo, se abre un corchete al inicio indicando una colección, lo que llamamos un array, y dentro cada uno de los objetos está englobado entre llaves. Veis que entre la apertura de la llave en la línea número 2 y su cierre en la línea número 8 tengo campo, valor, campo, valor, campo, valor o etiqueta valor. Fijaros, identificador 1044, nombre Fran Morton, email fran.m arroba bla 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 bla, y Major Statistics año 2015. Aquí tenéis uno, con una coma abrimos el segundo registro del JSON, después de una coma el tercer registro del JSON y así sucesivamente. Os digo, tiene sus similitudes con el XML en el sentido de que ambos estructuran la información. Pero fijaros que, por ejemplo, podría ser que uno de los campos no estuviera. Por ejemplo, que el cuarto campo, que es este de aquí, pues no tuviera, me lo invento, no tuviera email, que este campo email hubiera desaparecido. Sí, podría ser. No es el caso, pero podría ser. Entonces, fijaros que una vez leído el JSON, ¿dónde estás? Aquí. Con la sintaxis from JSON, tenéis aquí el dat.1 y el dat.2
que básicamente os ha organizado directamente la información en un data frame sin necesidad de hacer todo el procesado que requería, por ejemplo, un XML, como vimos hace ya unas clases. Deciros que si necesitáis cargar datos de Internet, pues hay muchísimas páginas web donde se obtiene la información en ficheros JSON. Vamos a ver, una de las más conocidas, o una de las que yo utilizo bastante, es la API de Yahoo Finanzas para hacer conversiones entre divisas. La URL exacta no me la sé, pero basta que escribáis Finance Yahoo JSON, ¿vale? Finance Yahoo JSON y a ver si la encontramos. A ver si no la vamos a escribir, lo que pasa que es un poco ridículo. A ver, developer.yahoo, no. Creo que era finance.yahoo, a ver si la escribimos. Finance.yahoo.com. Perfecto. Esto os llevará a la web de Yahoo Finanzas, pero había una opción que yo no recuerdo dónde estaba para acceder a un XML de la conversión de divisas en tiempo real, lo cual es muy útil si, por ejemplo, vosotros facturáis en una divisa o pagáis impuestos en otra. Para hacer una conversión suele ser bastante útil. Os escribo la URL que la tengo por aquí anotada, /web service barra v1 barra symbols barra all currencies barra quote interrogante y format igual a JSON. Ahí está. Fijaros, esto es un JSON en tiempo real, o creo que solo lleva una hora de retraso. No, va en tiempo real, es decir, ahora son las 9:40 y como va con una hora de diferencia, fijaros, las 9:39. Es decir, va a tiempo real de la conversión entre divisas. Fijaros que volvemos a estar en el mismo estilo de datos, en el sentido en que volvemos a tener arrays, volvemos a tener objetos que se abren con llaves, incluso llaves dentro de llaves, por tanto es una estructura un poco más elaborada. Y si copiamos esta URL, pues fijaros que para leer las divisas desde Internet, pues simplemente puedo hacer URL y le asigno en formato string la URL que os acabo de decir de Yahoo Finanzas y podemos leer directamente el JSON haciendo, yo que sé, currencies from JSON y indicamos la URL de Yahoo Finanzas. Lo cargamos, ¿de acuerdo? Y, me falta un pequeño paquete, ¿vale? Me falta el paquete CURL, ¿vale? CURL, se ve que internamente le hace falta. Primer error que nos encontramos, ¿vale? A veces nos pasará, ¿eh? Requeriremos de un paquete que no tenemos. Pensaba que lo tenía. A ver, dejádmelo mirar. Pues no, se ve que no lo tengo. Vale, pues no pasa nada. Fijaros que incluso os dice la sentencia que tenéis que ejecutar. Simplemente la copiáis de la consola y antes de hacer la carga del JSON simplemente instaláis el paquete que os haga falta. Lo hará automáticamente RF, ¿veis? No tiene mucho misterio. Y no os olvidéis de cargarlo utilizando de nuevo la sentencia library y el nombre del paquete, en este caso CURL, ¿vale? Perfecto, vamos a volverlo a probar. Si podemos cargar ahora las divisas desde el JSON. Fijaros, ahora sí, las hemos podido cargar. Y currencies, fijaros, aquí tiene una lista. ¿Por qué tiene una lista? Pues fijaros porque directamente el primer objeto es una lista que dentro tiene más información. Dentro de la lista aparece meta y aparece resources, fijaros. Meta es porque es el primero de los objetos de la lista, que a su vez veis que tiene tres elementos, que es type, resource list, start 0, count 188. Pues esto sería el meta, fijaros, type, resource list, start 0, count en 188, y a partir de aquí se cierra la llave del meta, se abre la nueva etiqueta recursos, resources, y fijaros que ahora es una colección, es un array de recursos. Por tanto, fijaros, ahora aparece un array de objetos y fijaros que dentro hay más y más objetos. En particular, acaba habiendo aquí pues una lista de campos de 188 conversiones por 7 campos por conversión, ¿de acuerdo? Que básicamente es la estructura que veis aquí de resources, dentro de resources class name y dentro de class name, y al mismo nivel que class name, fields, indicando los diferentes campos de conversión. Aquí vendría el primero, luego vendría el segundo, el tercero, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces fijaros que el leer un fichero JSON bien de Internet
o bien desde el propio JSON local, desde el propio fichero local, no tiene ninguna complicación. Y fijaros cómo hay que estar al loro de la consola, porque si nos da un error, aquí es donde vamos a encontrar probablemente la solución. Antes que alarmarnos, escribir un email al profe y demás, tenemos que tener en cuenta de que pueden pasarnos estas cosas y por tanto hay que estar un poquito al loro acerca de los posibles errores que nos salgan en la consola.